Bueno, creo que todos coincidimos que 1989 fue un año extraordinario, donde se presentaron manifestaciones de los grandes cambios sociales y políticos en el mundo. Incluso algunas personas se atrevieron a adelantar que aquella utopía del año 2000 y cómo iba a ser la humanidad al llegar al año 2000 se había adelantado 11 años. Habida cuenta del fracaso del socialismo, y recordemos que los eventos de la plaza de Tiananmen fueron anteriores a la caída del muro de Berlín. El derrumbe del socialismo en el mundo prácticamente de una manera simultánea. La plaza de Tiananmen también era prácticamente inconcebible. Los eventos de la plaza de Tiananmen apenas, yo diría que un año antes, ni siquiera hablar de lustros antes, sino un año antes. Por supuesto que China, reconociendo el fracaso del socialismo y teniendo que alimentar una población de, en aquel entonces, mal no recuerdo, 1.350 millones de seres humanos, desarrolló la tesis de un país, dos sistemas. Ok, pero eso se puede postular de una manera muy fácil. Ahora, ¿cómo se lleva a la práctica? Para llevar a la práctica, había cuenta del reconocimiento que habían fracasado los sistemas de producción socialistas, no le quedaba más remedio que invitar a las empresas transnacionales para que pudieran licitar, y así comenzó. Empezaron licitando el mercado enorme o potencialmente enorme de China. De tal manera que incluso a las empresas, vamos a llamarle de Occidente, porque los japoneses, si mal no recuerdo, no participaron fundamentalmente en esas licitaciones, le quedaba una disyuntiva si participaban, que además una de las cláusulas era que tenían que asociarse con representantes chinos, de tal manera que los chinos mantenían todavía la hegemonía, y las empresas occidentales llevarían capital y tecnología para que produjesen de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a sus patrones, de acuerdo a sus especificaciones. Y por supuesto llevaban su patente de producción. Se presentaba un problema tremendo a las empresas de Occidente porque el mercado era tan gigantesco que el que no entraba prácticamente quedaba arrollado por sus competidores en Occidente, porque ese mercado iba a hacer que crecieran enormemente y quedaban prácticamente eliminados del mercado. Pero si participaban y las condiciones no eran adecuadas para el desarrollo de sus proyectos, el fracaso era enorme porque el riesgo de los capitales que estaban ahí involucrados era grandísimo. Bueno, al final lo hicieron. Al final los chinos empezaron incluso en la banca a exigir la participación de Banco Chino, donde lógicamente chinos y del establishment eran los que controlaban la situación. Después sabemos que, aun cuando no siguió el mismo modelo, pero la India vio también esa perspectiva muy favorable de invitar a empresas transnacionales para que invirtieran en la India. Hoy en día tenemos a los famosos BRICS, tratando de colocarse en posiciones de hegemonía en los mercados mundiales. Ahora sí, yo creo que entendemos indudablemente el peligro que existe para todos nosotros con la imposición de esta fantasía socialista, porque se sabe que fracasó y reconocen que fracasó, y sin embargo nos la quieren imponer porque es la manera de inocular el virus del fracaso en estos países como en Venezuela, para que bajen la empalizada del nacionalismo y puedan surgir estos países dentro de Venezuela y hacernos a nosotros prácticamente sumisos a su voluntad. Ahora, hay una cosa que yo creo que es muy interesante, no creo haberla escuchado en la exposición de esta tarde, y es que estos sistemas se están desarrollando en base a mano de obra esclava, donde el obrero no tiene la menor posibilidad de pedir reivindicaciones sociales ni tener ni siquiera un salario de subsistencia. Viven en condiciones depauperadas, esclavizados. Y si vemos la lucha entre el capital y el socialismo, por supuesto que al capital le conviene tener mano de obra esclava hasta cierto punto, porque también el capital necesita compradores, porque si no, no funciona, se tranca el juego. Necesita tener
una demanda muy grande, muy amplia, y de ahí pues que se necesita tener poder adquisitivo, porque si no lo contrario fenece el sistema, se muerde la cosa. Ahora también tenemos que entender que dentro de lo que denominamos globalización, y globalización de los capitales y globalización también de la tecnología, yo me atrevería a pensar que también existe una especie o suerte de globalización, de las instituciones sociales. Hoy en día existe una organización internacional del trabajo, o sea, no solamente existe la Organización Mundial del Comercio, pero también existe una OIT, y esa OIT reúne a muchos sindicatos del mundo y se discuten formas, pero creo que sí tienen que hacer un esfuerzo enorme para evitar de que esa competencia desleal que está haciendo países como China y Vietnam puedan mermar las bases sociales del proletariado, del personal obrero que elabora y ofrece su trabajo para que puedan funcionar las empresas. O sea, buscar ese justo equilibrio en cuanto a la remuneración entre el capital y el trabajo. Sabemos que ha sido la discusión, yo diría, hasta de siglos, y todavía no hemos logrado la fórmula mágica. Pero sí me preocupa que esto que hoy se está denunciando aquí, en Venezuela, mira, yo no veo que la gente esté discutiendo sobre esto, ni yo veo que la gente se haya paseado por este problema. Creo que habría que hacer una labor de divulgación muy grande para que la gente sepa en qué terreno nos están llevando, o ya nos llevaron. Perdonen que a lo mejor voy a lucir pesimista, pero cuando un país como Venezuela, que tiene un solo producto, que hoy está muy bien remunerado y ahora subió unos dolaritos más por el conflicto que existe en Irak, tiene una deuda de 250.000 millones de dólares y además tiene una dependencia absoluta en cuanto a la alimentación de su pueblo y no hay divisas para alimentarlo, pues yo no sé cómo vamos a pagar la deuda. Por supuesto que sabemos que ya desde octubre se está negociando con el Fondo Monetario Internacional, aun cuando no nos lo hayan dicho, pero nosotros sí lo sabemos por las personas que van al exterior y participan en foros. Y nos están metiendo aquí en Venezuela un plan draconiano a cuentagotas. Así como el comandante supremo en una oportunidad definió el golpe a cuentagotas, ahora el plan draconiano nos lo están introduciendo a cuentagotas. Ya Rafael Ramírez en Londres reconoció en su último viaje allá ante empresarios y entre banqueros de que sí, que en verdad la gasolina está muy barata, que hay que hacer un ajuste, lo cual lógicamente deberían haberlo hecho hace muchísimo tiempo, y en vez de estar en una política populista que lo que lleva es a este desastre que estamos viviendo en el momento actual. Está reconociendo que tiene que venir una devaluación y está reconociendo otra serie de cosas, lo cual significa ajustes macroeconómicos muy importantes que van a significar un gravísimo y enorme sacrificio ¿de quién? Del pueblo. Obviamente no va a ser otro que va a pagar la factura. Como un ejemplo, a título de anécdota, si ustedes quieren, lo que está pasando con las líneas aéreas. Las líneas aéreas se confiaron en el gobierno porque el gobierno había hecho un compromiso con ellas de que le reconocía la venta de los pasajes a 6.30, de tal manera que el cómputo que se hizo del costo de los pasajes para que nosotros los venezolanos viajáramos al exterior era a 6.30. El gobierno al final, en efectivo, no lo reconoció. Eso quedó en el papel y el papel lo aguanta todo. Y el hecho es que no le retribuyeron la deuda que hoy alcanza a 4.200 millones de dólares. Y ya fue denunciado el gobierno nacional como un gobierno, no maula, sino irresponsable en Doha. Lo hizo la IATA. En vista de que no es posible torcerle el brazo al gobierno y no quieren llegar a un acuerdo, las líneas aéreas al final ¿qué deciden? Bueno, mira, eso lo van a pagar los venezolanos y que los venezolanos se entiendan con su gobierno. De ahora en adelante el costo del pasaje va a costar 3 o 4 veces más en dólares y después si me lo reconocen en SICA 2 o cualquier otro sistema no me importa, yo veré cómo lo cobro. Pero
para garantizarme dos cosas. Uno, que pueda resarcirme de la deuda que tiene el gobierno venezolano con la Alianza ES. Y dos, de tener un margen de operación, un margen de maniobra para poder afrontar cualquier situación que se presente en el efecto cambiario. Señores, ustedes van a pagar los pasajes a 3-4 veces más en dólares de lo que cuesta normalmente para cualquier ciudadano del mundo. Bueno, yo creo que fundamentalmente eso es lo que yo tendría que decir aquí como reflexión sobre lo que se ha planteado, que me parece un tema muy, muy interesante y muy apropiado. Gracias.